Vamos a empezar con nuestro primer tema ya de análisis. El sistema penitenciario del país continúa en crisis. El hacinamiento y la violencia se han vuelto cotidianos, reflejan una realidad que realmente se muestra incontrolable en las últimas semanas. El gobierno busca una solución. El 30 de mayo pasado, 6 reos fueron asesinados de manera violenta al interior de la penitenciaría del Litoral. Con estos 6 muertos, ya suman 16 los fallecidos en el 2019 por hechos violentos al interior de las cárceles del país. En el 2018, el número de muertos por causas violentas ascendió a 11. Los hechos se dieron en 8 centros penitenciarios. De acuerdo con el Ministerio de Justicia, hasta mayo del 2019, la población penitenciaria era de 40.096 reos. De este número, el 12,6% purga penas por delitos contra la vida. Según el Ministerio de Justicia, en el Ecuador hay 36 centros penitenciarios y actualmente el hacinamiento asciende al 40%. Para controlar la violencia que se ha desatado en las cárceles, el 16 de mayo el Gobierno Nacional declaró el estado de excepción. Según la policía, 3 bandas se disputan el control de las cárceles, la de los choneros, la de los cubanos y la de los gorras. Actualmente los militares realizan un control externo de los centros penitenciarios. Les decía, nuestros invitados para analizar este tema son Daniel Pontón, catedrático universitario, experto en seguridad, y Jorge Núñez, PhD en antropología por la Universidad de California, también cofundador del Centro de Etnografía Interdisciplinaria Caleidos de la Universidad de Cuenca y Flaxo, Ecuador. Bueno, vamos a empezar el diagnóstico de este tema y, por supuesto, plantear algunas soluciones a esta problemática que se muestra realmente pues muy fuerte en los distintos centros penitenciarios del país. Daniel, lo primero que sería de consultar es este estado de excepción, esta declaratoria de emergencia, ¿está funcionando? Porque vemos que ya fueron bastantes días atrás que se hizo esta declaratoria y lo que ha sucedido después pues son hechos realmente lamentables. Cerca de, en realidad, 9 personas fallecidas dentro de los centros penitenciarios y 3 personas más que se fugaron. Bueno, gracias. Un saludo aquí a todos. Creo que todavía es muy prematuro para evaluar si es que realmente este estado de excepción ha dado sus frutos. Tengo entendido que el estado de excepción es básicamente un mecanismo excepcional que le permite agilitar una serie de recursos y mecanismos que hasta ese punto le permite paliar una crisis que es recurrente. Yo digo, la crisis es la generalidad en el sistema penitenciario, no es la excepción. Y esto un poco me parece que es la tónica del estado de excepción que lo permite buscar algunos parches. Creo que hay que hacer mucho del sistema penitenciario todavía. El tema por ejemplo, de las muertes actualmente en el sistema penitenciario no es algo nuevo, sin embargo es preocupante, por ejemplo, que actualmente se haya banalizado totalmente el tema de la violencia, ¿no? Y eso ciertamente genera un escozor en la opinión pública muy fuerte y los símbolos que estamos dando ante la gente, ante la sociedad, es que el Estado ha perdido el control. Creo que una de las primeras mecanismos, unas primeras medidas que el Estado debe tomar es por lo menos garantizar que este tipo de eventos de violencia se disminuyan sustancialmente, y ahí hay que tomar medidas urgentes. Más allá de que esas medidas urgentes estén compatibles con medidas un poco más estructurales, eso podemos debatirlo. ¿Por qué le digo esto? Porque a veces ahorita se está hablando del ingreso de la Policía Nacional al control, aumentar el contingente, etcétera. Y si bien es cierto, no es lo deseable, pero no veo una posibilidad distinta en el momento actual, ¿no? El sistema penitenciario de los guías penitenciarios es insuficiente, están totalmente carentes de mecanismos doctrinarios y recursos para poder garantizar el control efectivo de las cárceles, y necesita usted tener una fuerza subsidiaria en el Estado que le permita hacer eso, ¿no? Pero no fue eso lo que se hizo, no se creó este sistema especializado en el tema de cárceles que de alguna manera no respondía ni a la policía ni a las Fuerzas Armadas y que estaba encargado de la seguridad. ¿Falló este sistema? Mira, el sistema carcelario de los últimos 10 años por lo menos ha estado lleno de buenas intenciones y bonitos papeles, ¿no? Usted sabe, en su momento los ministros hablaban de un sistema de rehabilitación integral, se hablaba de que las cárceles son más seguras, se hablaba de que se iba a crear este nuevo sistema penitenciario de control, la escuela de penitenciarios, y eso muchas veces son proyectos truncos que no se han realizado. Entonces, yo creo que es lo que se está evidenciando ahorita. Esta crisis es una parte de la crisis sistemática de los últimos 30 años que tiene el sistema penitenciario, pero que tiene un aditamento fundamental, que es un crecimiento exponencial de la población penitenciaria que no tiene parangón alguno en la historia. Entonces, me parece que esa es la tónica
de lo que hemos vivido. Entonces, de buenas intenciones no se vive. Yo creo que hay que darle ya acciones mucho más concretas en el corto plazo y el mediano plazo y obviamente apuntando a una política integral de rehabilitación social y penitenciaria, ¿no? Doctor, Daniel mencionaba algo importante, es que esta crisis no es nueva, pero sí empieza a ser televisada, digámoslo de esta manera, empieza a ser transmitida, porque antes sucedían estos hechos, pero no se los veía enseguida en redes sociales como sí ocurre en este momento. ¿Esto está exacerbando la violencia o la declaratoria de estado de excepción ha sido lo que de alguna manera ha puesto dentro de las cárceles pues estas guerras de tratar de mantener el control y demostrar que están ahí y que tienen fuerza? Gracias por la invitación, muy buenos días. Yo creo que sí, son más visibles porque las redes sociales han hecho varios fenómenos más visibles. Sin embargo, cuando uno ve, por ejemplo, en 2014 rescatamos el archivo del penal García Moreno y los hechos de violencia son altos. Cuando nosotros entramos a hacer la primera etnografía con Flaxo en 2003, antes de eso hubieron hechos de violencia con 35 muertos. Lo que sí pasa y lo que sí sabemos desde la etnografía es que los hechos de violencia en las cárceles por lo general responden a readecuaciones, reorganizaciones, en este caso el hacinamiento extremo que mencionaba Daniel, la corrupción. Recuerde que se cerró también el Ministerio de Justicia y al cerrar el Ministerio de Justicia hay una readecuación administrativa de la institución. Y esto de las bandas, algo que yo recuerdo cuando yo trabajé la primera vez en cárceles, habían comités internos bien constituidos, que mantenían cierto control sobre las cárceles, que había una negociación. Y es diferente tener una banda que está, ¿no es cierto?, orientada hacia cometer crímenes, que tener un comité de internos que está orientado a mejorar las condiciones de vida de las personas que están viviendo en las cárceles. Esto de alguna manera es algo que no se entendió cuando el ex director del Sistema de Rehabilitación de Personas Privadas de la Libertad, Ernesto Pazmiño, mencionó que había que buscar algún tipo de negociación con las personas privadas de libertad, que fue muy criticada esa declaración en un momento. ¿En qué términos se puede negociar con las personas privadas de libertad? Yo creo que el doctor Pazmiño no estaba equivocado. Yo creo que realmente la crisis, la única forma que tenemos de solucionarlas es incorporar a las familias de los internos, incorporar a los internos en una discusión, porque es un modelo de rehabilitación. Y cuando estamos hablando de un modelo de rehabilitación debemos ver qué va a hacer la persona cuando salga. Y qué va a hacer la persona cuando salga en función de todas las actividades de este proceso de rehabilitación. Entonces yo creo que la ciudadanía, y lo que sí tenía claro el doctor Pazmiño, me parece, es que los internos deben ser actores activos de su rehabilitación, ¿no es cierto? Deben tener una opinión ahí. Eso, por esa parte sí. Y en el tema de las bandas delictivas, ¿ya? Porque una cosa es lo que usted dice, hablar en términos de derechos, que sin duda nadie podría cuestionarlo, pero sí en el control de las bandas que se están creando dentro de los centros de rehabilitación. En la última requisa que hizo la Policía Nacional se habla de que se encontró licor, por ejemplo, accesorios de teléfonos, micro SD, armas de fuego, municiones, armas blancas, teléfonos celulares, armas cortopunzantes, electrodomésticos y demás. Es decir, entran un montón de cosas a los centros de rehabilitación social y se convierten en unos escenarios donde se genera más violencia a la que se ven expuestos incluso personas que entraron por delitos menores. ¿Qué hacer en ese caso? Bueno, yo creo que incrementar los controles, pero si uno va al archivo del penal García Moreno y ve los informes de los años 70, las personas que hacían requisas encontraban exactamente los mismos objetos. Esto no es algo nuevo, los celulares no es algo nuevo, el licor dentro de las cárceles no es algo nuevo y las cárceles latinoamericanas tienen unas particularidades y su gran particularidad es que son los propios prisioneros los que permiten que funcionen. Cuando uno quiere buscar explicaciones a por qué ha escalado tanto el número de prisioneros, es que el sistema cada vez necesita más gente para que funcione. O sea, recuerde que los prisioneros pagan por su alimentación, o al menos parte de ella, aparte de que el Estado da subvenciona la alimentación, pero también pagan por sus uniformes. Vivir en una cárcel latinoamericana es muy costoso y uno tiene que hacer una serie de negociaciones. Hace poco, no sé cómo está en la cárcel de La Tacunga, pero antes las celdas se vendían entre $500 y $1.500,
¿cierto? Había un mercado de celdas en el que también participaban los funcionarios de en aquel entonces la Dirección de Rehabilitación Social. Lo que a mí me parece problemático es dividir esto entre hay unos funcionarios y hay unos internos y hay unas bandas que son las que están causando violencia. Es un problema un poco más complejo y la violencia solo se va a solucionar, en mi opinión, obviamente puedo estar equivocado, con una conversación con esas mismas bandas y con los mismos prisioneros. A ningún prisionero que esté pagando una condena le interesa tener una cárcel violenta, créanme, ni a sus familiares. Daniel, en términos de seguridad y de control precisamente de todo esto que ocurre en las cárceles, ¿qué papel pueden jugar las Fuerzas Armadas, que han sido el actor que de alguna manera se integra con este estado de excepción? Mire, yo voy a decir una cosa que de pronto puede sonar dura, ¿no? Seguridad, por lo general, cuando no se tiene muy claro el panorama, se recurre a buscar estos golpes de efectos. Y Fuerza Armada responde a eso. Yo personalmente no le encuentro mucho capacidad de aportar. Y el ministro Jarrín lo ha dicho así abiertamente, ¿no? Hay ahorita esta disputa si es que lo hacen en el primer filtro, segundo filtro, bueno, eso todavía está por verse, pero personalmente creo que ellos no tienen la capacidad y no creo que se sienten a gusto en ese tipo de particularidades. Pero la ministra del Interior dijo en días pasados que lo que se hacía era, de alguna manera, al haber este control de las Fuerzas Armadas del primer filtro, liberar al personal de la policía, cerca de 2.000 policías que podrían ingresar a colaborar internamente en los centros de rehabilitación social. Bueno, las policías hacen el control externo de las cárceles. Hay un contingente importante de las policías. Tal vez si es que las Fuerzas Armadas ayudarían por un tema de número a hacer algún tipo de control, podría justificarse, pero ya aquí no se necesita tanto número. En la seguridad no solo es un problema de números, sino que tiene que ver con la capacidad de un control efectivo, o sea, la eficiencia, la eficacia y la eficiencia que puede hacerse frente a esos controles. Y ahí también hay otro tipo de dispositivos, otro tipo de mecanismos que nos permite hacer un control mucho más efectivo de los filtros penitenciarios, ¿no? Llámese tecnología, llámese una serie de cosas que nos permiten llegar a ese tipo de elementos. A veces me pregunto yo, ¿qué tan difícil puede ser controlar este tema? O sea, ¿por qué nosotros ponemos como que es una meta imposible? Jorge hablaba de un tema histórico y es digo, el fracaso ha sido lo permanente. Realmente ahí es donde un poco nos permite lograr si que realmente en las cárceles hay otro tipo de racionalidades que mueven las cárceles latinoamericanas y en este caso la ecuatoriana. Estas racionalidades tienen que ver con mecanismos de corrupción que están institucionalizados. Y esos mecanismos hay que toparlos, hay que sacarlos de raíz, ¿no? Obviamente, hay un tema que es contradictorio aquí. La cárcel también se constituye un mecanismo de supervivencia para las personas privadas de libertad. Y la corrupción es ese mecanismo que les permite a esta gente poder sobrellevar el sistema, digamos, el encierro, ¿no? Ahí habría que establecer algunos mecanismos de diálogo, cómo realmente los presos, estoy de acuerdo, pueden ser partícipes mucho más activos de su rehabilitación social, sin con esto llegar a que las bandas, que es el concepto, digamos, patológico, digamos, de todo lo que es la organización social, que es algo realmente natural en cualquier sociedad del mundo, dominen la ¿Pero qué se necesita? Cuando hay anarquía en las cárceles, por lo general, tengo entendido, están presentes las bandas. Y las bandas, obviamente, son grupos que son articulados al crimen organizado y que de cierta manera tienen una relación con el exterior mucho más sinérgica, ¿no? ¿Qué se necesita? ¿Más escáneres para el control del ingreso de todas estas cosas que se comercian dentro de las cárceles? ¿Se necesita pues, cambios en las leyes para evitar que entren muchas personas con este concepto de la prisión preventiva que debería evitarse y en muchos casos también no se lo hace desde el tema de la justicia? A ver, yo siempre he sido partícipe y creo que así lo he hecho en otras entrevistas que he tenido, que el Ecuador adolece sistemáticamente de una política criminal adecuada. Y no solo es de este gobierno ni del anterior, sino históricamente, ¿no? Más o menos el sistema de política criminal es lo que te va definiendo la orientación de una política penitenciaria y una política de rehabilitación social. Personalmente yo creo que en este caso el Ecuador adolece una política criminal porque lo que hemos hecho en los últimos años es hacer una suerte de una política criminal al andar, ¿no? Muy alimentada por estas lógicas, digamos, enfermizas del gobierno, el delito y el tema del escozor, de lo que es el problema de la delincuencia común. Y lo que te ha hecho es llenar delincuentes menores y sobre todo de gente presa por delitos de drogas. 55% de la población penitenciaria en el Ecuador está articulada a este tipo de situaciones. Hay formas de controlar la delincuencia que están por fuera de los mecanismos penales.
yo así haciendo un balance a grosso modo, si Ecuador tendría una campaña o una política de regularización, por ejemplo, el cannabis, que ahorita está muy en boga a nivel mundial, ¿no? Se evitarían 4.000 PPLs actualmente. O sea, eso es sustancioso, ¿no? Y eso lo define una política criminal adecuada. Es que de alguna manera, Sí. pues la ley penal penaliza precisamente la pobreza. Exacto, en muchos de los el casos. gran No son problema las que mulas tenemos las que aquí. están en las cárceles y no necesariamente quienes arman la mafia. Claro, el gran problema que tenemos aquí, es que ese tipo de políticas, por lo general, no dan votos. O sea, si una política criminal adecuada está muy articulado a una revetida de una serie de fuerzas sociales que realmente están contentas y se sienten cómodos con un sistema altamente punitivo. Yo, en el caso de Ecuador, y a mí me parece muy peligroso lo que desde el año 2011 hemos entrado, es un escalamiento exponencial de la población penitenciaria que nos lleva a lo que más o menos en los años 70, 80 y 90 en Estados Unidos tuvo, que pasó su población de 250.000 personas a casi 2 millones y medio de personas encarceladas. En el caso del Ecuador hemos triplicado nuestra población carcelaria y parece que esto tiene para. Muy probablemente en varios años después, en unas elecciones, vendrán candidatos que ofrecerán nuevas cárceles, ser más duros contra el delito, y esto es un tema que no tiene para. Y ahí hay otro tema interesante, es que se empieza ya a debatir asuntos como, por ejemplo, el tema de la privatización, ¿no? El rol de la empresa privada. Entonces ahí ese es un sistema que habría que evaluar, es un tema bastante complicado y muchas veces de características perversas, porque es básicamente hacer un negocio, un problema que tiene que ver con un drama humano. Entonces ahí es algo que... Doctor Núñez, para finalizar, ¿cuál sería su conclusión? ¿Qué se puede hacer de manera urgente para empezar a resolver este sistema que está fallido en este momento, de las cárceles del país? Bueno, en mi opinión, primero resolver el problema de la alimentación, del agua potable en la Tacunga, brindar las garantías a los internos dentro de los propios recintos penitenciarios. Yo creo que hay bastantes estudios, si usted se fija todo el trabajo que ha hecho INRED sobre el nuevo modelo, tienen muchísima información. Y en el tema de corrupción, a mí me preocupa un poco el término. Siempre usamos, hay mucha corrupción en el sistema, pero hay diferentes tipos de corrupción. Y hay diferentes prácticas de corrupción. Son unas las que articulan a los internos con los funcionarios, son otras las que articulan a los funcionarios con las personas que están a cargo de la conducción gubernamental, y son otras las que van articulando los distintos sectores en donde se encuentra el sistema penitenciario actuando. Entonces yo creo que cuando hablamos de corrupción en el sistema está muy bien, creo que es algo que hay que enfrentar. ¿A qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo a los pequeños refiles que se dan todos los días para pasar de una puerta a otra, para conseguir alguna cosa, o nos estamos refiriendo a todo el sistema de corrupción que está atrás de la alimentación de los internos, en donde las familias tienen que depositar 20 hasta $40 para que los internos puedan completar su alimentación. Y que empieza quizás hasta desde mucho antes, ¿no? Desde el sistema judicial, porque hay quienes pues logran transar con fiscales, con jueces, de una manera u otra, no vamos a cegarnos, esa es la realidad en el país, y no llegan a las cárceles, llegan los que menos tienen posibilidades de salirse antes de. Y una última cosa antes de terminar es lo que mencionó Daniel. Es importante ver que los internos que están ahora van a salir. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Si realmente se va a ver todo el problema del cannabis y la legalización del cannabis o regularización del mercado de la marihuana, bueno, yo creo que sí, los internos, al haber sido la población altamente criminalizada, ¿no es cierto? Lo que usted mencionaba, campesinos, personas pobres, básicamente las que han sido criminalizadas, creo que deberían tener prioridad ahora que el Ecuador está entrando como Estado en el proceso de regularización del mercado del cannabis. Muchísimas gracias por acompañarnos. Daniel Pontón, catedrático universitario, experto en temas de seguridad, y Jorge Núñez, también PhD en antropología por la Universidad de California. Hacemos una pausa con este tema y volvemos enseguida en Primera Impresión. Recuerde que nos escucha también a través de Pública FM.